Buenas tardes, chicos. Bueno, vamos a continuar ahora con el simposio de endocrinología. Como estuvimos un poquito demorados, por ahora ha llegado poca gente, pero ya deben estar por llegar. Bueno, el simposio de endocrinología va a estar a cargo de María José Iparraguirre. Ella es bioquímica especialista en endocrinología de SAEM, bioquímica del Laboratorio de Endocrinología del Hospital Álvarez. Y en segundo turno va a estar hablando la doctora Nadia Kogobsev, que es bioquímica especialista en endocrino y se desempeña en el Laboratorio de Endocrinología del Hospital Durán. Bueno, antes de arrancar, nuestro auspiciante Bacon está promocionando, como ustedes habrán visto en la entrada, la vitamina D. Ellos están distribuyendo el kit de Calbiochet. Bueno, cualquier cosa la pueden ver a María Rosa Merelli, que es la representante que tenemos aquí en el Congreso. Bueno, este es el kit que está distribuyendo Laboratorios Bacon. Bueno, como les dije, vamos a empezar con el simposio de endocrinología. El simposio se va a tratar de metabolismo fosfocálcico, el rol de la vitamina D. Y bueno, los dejo con la primera disertante, que es María José Iparraguirre. Perdón, Nadia Kogobsev primero. Sí. Aquí hay Nadia, aquí hay un vasito de agua por si te trabas. Con esto me imagino que lo tengo que subir. ¿Te lo subo? Calculo yo. Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación al Comité de Corevio. Voy a tratar de dar en media horita, un poquito más quizás, el tema de metabolismo fosfocálcico, que es un tema muy amplio. Por eso lo que intenté en esta clase es resumir un poco generalidades y algunas cosas más actuales para que tengan en cuenta el que realmente le interesa el tema o el área, que esté por lo menos actualizado en las últimas novedades. Ustedes saben que en el hueso, el calcio en el organismo está principalmente en el hueso, alojado como cristales de hidroxiapatita, y está en un muy pequeño porcentaje como calcio iónico o calcio unido a proteínas o a aniones. El 50% aproximadamente del calcio circulante está como calcio iónico. Y la fracción, esta fracción de calcio iónico es la que realmente importa porque es la fracción biológicamente activa, la que tiene actividad biológica y la que es regulada por mecanismos hormonales. Este es el eje que todos ya seguramente conocen, pero lo vamos a repasar un poquito. El eje que regula los niveles de calcio en el organismo. La hormona principal es la PTH y es un mecanismo muy estricto porque el calcio es un ion muy reactivo que tiende a formar microcristales y tiende a precipitar en los tejidos. Entonces hay un control muy estricto de las concentraciones de calcio y la hormona principal que regula todo esto es la hormona paratiroidea. Está sintetizada por las células paratiroides de las 4 glándulas paratiroides que están en la parte posterior de la tiroides. Y se sintetiza gracias a las señales que recibe de un receptor sensor de calcio, que es una proteína que está en la superficie de las células paratiroides que sensa los niveles de calcio circulantes, y cuando el calcio está disminuido aumenta la síntesis y la secreción de hormona paratiroidea. Esta PTH actúa en el hueso aumentando la resorción ósea de calcio y fosfatos, actúa en el riñón disminuyendo la excreción renal de calcio y aumentando la excreción de fosfatos, y actúa también estimulando la síntesis de 1,25 de hidroxivitamina D mediante la estimulación de la 1-alfa hidroxilasa. Esta vitamina D va a ser la encargada de actuar sobre el intestino aumentando la absorción intestinal de calcio. El aumento de calcio sérico va a producir un feedback negativo sobre la glándula paratiroides gracias a este KSR, el receptor sensor de calcio, que va a inhibir la síntesis y secreción de la PTH. Últimamente se está hablando de una nueva hormona fosfatúrica, que es la FGF23, el factor de crecimiento de fibroblasto 23, que se le está dando mucha importancia porque parece que es un regulador muy importante de los niveles de fósforo en el organismo.
Actúa en forma similar a la PTH a nivel renal en cuanto a la fosfaturia. Aumenta la excreción renal de fosfatos. Es una hormona sintetizada por los osteoblastos en respuesta al aumento de fósforo sérico y actúa sobre su receptor, el FGFR21. A ver si sale. Ahí está. Ahí lo ven, el FGFR21, el 1, que junto con una proteína de superficie cloto forma un dímero y actúa como receptor para la FGF23. Ahí está. En consecuencia, en la célula tubular renal aumentan los transportadores de fosfato y aumenta la excreción renal de fosfatos. En esto se parece a la PTH. En cambio, el FGF23 inhibe la actividad de la 1-alfa-hidroxilasa, cosa que es al revés que la PTH. La PTH estimula la actividad de la 1-alfa-hidroxilasa. Y se cree, en algunos estudios de investigación, se vio in vitro, se vio que el FGF23 inhibe la secreción de la PTH en células en cultivo. Pero en humanos todavía no fue demostrado. Un órgano muy importante para la regulación de calcio en el organismo es el riñón. El 60% del calcio se reabsorbe a nivel del túbulo proximal. Ahí está. Por una vía paracelular, gracias a un gradiente realizado por el transportador NH3 de sodio y una sodio-potasio ATPasa. Este transporte depende del gradiente de sodio, o sea, depende de este transporte de sodio. Aquellos pacientes que tienen dietas altas en sodio, este transporte va a estar disminuido, por lo cual un paciente puede tener hipercalciuria debido a la hipernatriuria. El otro transportador muy importante para el calcio es a nivel de el asa de Henle, el de las claudinas a nivel paracelular, que es regulado por un KSR, el mismo que está en la célula paratiroides. Este KSR censa los niveles de calcio circulantes e inhibe el transporte de de calcio cuando están aumentados los niveles de calcio en el líquido extracelular. También inhibe el transportador sodio-potasio cloruro de sodio en la célula tubular. Y un mecanismo muy importante también es el que ocurre en el túbulo contorneado distal, que también es regulado por la PTH. El transportador TRPV5 regula la entrada de calcio, la reabsorción de calcio de la célula. Mediante calvindina se fija el calcio dentro de la célula y dos transportadores, NSX1 y PMCA4, transportan el calcio a la membrana vasolateral. Este mecanismo es estimulado por la paratiroides, por la vitamina D y por el FGF23. En el túbulo colector no hay transporte de calcio, pero hay un receptor KSR-like, que es este, que está en la membrana luminal de la célula tubular. Y este receptor lo que censa los niveles de calcio de la orina, y cuando el calcio está aumentado, para aumentar la solubilidad del calcio en la orina, aumenta el transporte de protones por una ATPasa y inhibe el transporte de agua por acuaporinas. Así que mediante estos mecanismos, cuando el calcio está aumentado para evitar la precipitación de calcio en la orina, aumenta la solubilidad, aumentando la diuresis y la acidificación de la orina. Bueno, y la PTH actúa entonces en el túbulo contorneado proximal, aumentando la reabsorción disminuyendo la reabsorción de calcio y sodio en esta etapa, y principalmente disminuye la reabsorción de fosfato, inhibiendo la expresión de estos transportadores, NAPI2A, NAPI2C y PIT2, que están acá. Los mismos transportadores son regulados por el FGF23, que también inhibe la expresión de estos transportadores. En el túbulo contorneado distal, la PTH, en cambio, aumenta la reabsorción del sodio, aumenta la reabsorción del calcio, al igual que el FGF23 por los transportadores TRPV5 que vimos en la diapositiva anterior, y en el túbulo colector, en el asa de Henle también aumenta la reabsorción del calcio.
El receptor de PTH es un receptor acoplado a proteína G, el PTH1, que tiene la propiedad de que en diferentes tipos celulares puede estar asociado a diferentes tipos de proteína G. Esto hace que pueda tener diferentes respuestas en diferentes líneas celulares. Además, puede ser fosforilado y esto permite que se acople a beta-arrestinas. Las beta-arrestinas en algunos tipos celulares lo van a restar en forma activa y van a aumentar la sensibilidad de la célula a la PTH, y en otras líneas celulares lo van a restar formando endosomas, por lo cual disminuye la sensibilidad de estas células a la PTH. Además, puede acoplarse a la proteína NERF, que es esta, que también regula la internalización y desensibilización de la célula a la PTH. Y eso explica por qué es tan complejo el efecto que tiene la PTH en el hueso. La PTH puede tener un efecto anabólico o catabólico en el hueso, dependiendo de la forma de administración. Una administración constante en altas concentraciones, como es lo que ocurre en el hiperparatiroidismo primario, va a hacer que se activen los osteoclastos, que aumente la diferenciación a osteoclastos maduros por la vía del RANK ligando y va a aumentar la resorción ósea. En cambio, una administración en concentraciones bajas e intermitentes va a hacer que la PTH se una preferentemente a los receptores de los osteoblastos. Esto va a activar los osteoblastos, va a aumentar la maduración y va a activar mecanismos antiapoptóticos de las células, por lo cual va a haber mayor formación y mayor volumen de hueso trabecular. Y esto es utilizado, esta propiedad, para utilizar PTH recombinante como tratamiento antirresortivo en bajas concentraciones e intermitentes. La PTH se secreta en las células paratiroides, como ya dijimos, como se sintetiza como una preprohormona, y las células son capaces de secretar grandes cantidades de PTH frente a pequeños cambios de calcio iónico sérico. Y esto se debe a que pueden procesar y almacenar la PTH en gránulos y además pueden replicarse frente a estímulos crónicos. Ven que a medida que va transitando por la cital del Golgi pierde las secuencias pre y pro y se almacena en gránulos secretorios. Y se han visto dos tipos de gránulos. Aquellos que almacenan PTH 184 con sus 84 aminoácidos, que es la forma activa de la molécula, y aquellos que almacenan PTH carboxiterminal, o sea, está clivada en la porción amino generando diferentes fragmentos carboxiterminal de diferente longitud. Existe una regulación intracelular de la secreción de PTH. Dependiendo de los niveles de calcio iónico, va a haber mayor secreción de PTH 184 biológicamente activa o mayor proporción de secreción de fragmentos carboxiterminales que no tienen actividad biológica. Además, la síntesis de PTH depende de la calcemia. La hipocalcemia aumenta el RNA mensajero, la vitamina D disminuye la transcripción del gen y la hiperfosfatemia por varios mecanismos también aumenta el RNA mensajero de la hormona. Se metaboliza en el hígado principalmente y tiene una vida media muy corta, de 2 minutos. Y los fragmentos carboxiterminales se metabolizan, se eliminan a través del riñón, entonces la vida media depende de la tasa de filtrado glomerular. Es por eso que los pacientes renales pueden llegar a tener niveles muy altos de estos fragmentos en circulación. Son fragmentos inactivos. El hiperparatiroidismo primario es una enfermedad que se presenta por secreción autónoma de PTH por parte de la glándula. El 80% se debe a adenomas paratiroideos, el 20% a hiperplasia paratiroidea y un muy pequeño porcentaje se presenta como carcinoma paratiroideo. Se da más en mujeres que en varones y el problema, la sintomatología viene del efecto que tiene la PTH en altas concentraciones y constantes en el hueso. Aumenta la resorción ósea, hay desmineralización y fracturas patológicas. Y los síntomas también derivan de la hipercalcemia que sufren estos pacientes. El único tratamiento que existe para la enfermedad es la paratiroidectomía. Sin embargo, no todos se operan, sino únicamente aquellos pacientes que tienen síntomas clásicos o complicaciones, o pacientes que cumplen con los criterios quirúrgicos.
Se diagnostica con la medición de la calcemia, que tiene que tener hipercalcemia confirmada en 2 o 3 oportunidades, especialmente si se mide calcio iónico, que es muy susceptible a los factores preanalíticos. Una PTH elevada, y también se considera que es hiperparatiroidismo primario un paciente que tiene un calcio elevado y una PTH que no está inhibida, o sea que es inapropiadamente normal. Si el calcio está alto y la PTH está por encima de la mitad del valor de referencia, por más de que no salga del valor de referencia, se sigue considerando que ese paciente puede tener un hiperparatiroidismo primario, porque es una PTH que no está inhibida por la hipercalcemia. Es necesario descartar otras patologías. Una patología que bioquímicamente se parece mucho al hiperpara primario es la hipercalcemia hipocalciúrica familiar, que se diagnostica, se diferencia por la relación clíris de calcio, clíris de creatinina, que en este caso da mayor a 0,02. Y es necesario descartar siempre, cuando estudiamos esta enfermedad, causas secundarias de aumento de PTH, porque hay varias causas secundarias que pueden originar un aumento, como la enfermedad renal crónica, el uso de diuréticos o de antirresortivos, el litio o algún síndrome de mala absorción. Además, inicialmente se suele pedir evaluar la hipercalciuria, que la mitad de los pacientes la tienen. La fosfatemia tiende a dar baja. La falosia da una idea del compromiso óseo y siempre es necesario medir la vitamina D para evaluar si el paciente es suficiente. Y además de lo que les conté, recientemente se ha identificado como enfermedad el hiperparatiroidismo normocalcémico. Recién en el 2014 se identificó como que esto es una enfermedad porque antes se creía que era un error de laboratorio o una reacción cruzada con fragmentos que generaba resultados falsamente elevados de PTH. Y ahora se demostró que en realidad el hiperparanormocalcémico es una enfermedad que vendría a ser la primera parte del hiperpara tradicional. Se cree que la hipercalcemia está enmascarada o por el déficit de aporte de calcio o por el déficit de estrógenos. Y la prevalencia es muy difícil de establecer porque se diagnosticaría si se hiciera PTH a todo el mundo y es una determinación que no se hace de rutina. Se diagnostica repitiendo el calcio en varias ocasiones y la PTH da persistentemente elevada en un periodo de 3 a 6 meses. Siempre hay que descartar causas secundarias de aumento de PTH como insuficiencia de vitamina D, enfermedad renal crónica, el uso de diuréticos, difosfonatos, denosumab, litio, hipercalciuria, que también puede generar un aumento de PTH, y síndromes de mala absorción. Entonces, un paciente con hiperpara primario se opera si tiene hipercalcemia más de 1 miligramo por decilitro sobre el límite del valor de referencia, hipercalciuria, evaluando la función renal, evaluando el hueso, qué tan afectado está, pacientes jóvenes, pacientes que no pueden ser monitoreados o otros criterios que puedan surgir. Aquellos pacientes que no se operan se lo monitorea con calcio total y calcio iónico 2 veces por año, con densitometría evaluando la función renal y siempre buscando la aparición de cálculos renales y evaluando la calciuria. Y la cirugía de paratiroides, en la cirugía de paratiroides cobró mucha importancia lo que es la PTH intraoperatoria. Es una determinación de laboratorio en la cual se mide PTH, pero es un método que no es el mismo que se usa de rutina para todas las muestras, porque el que se usa de rutina tarda aproximadamente 50 minutos a 1 hora. En cambio, este método tarda 10 minutos. Entonces, tomando en cuenta la propiedad de la PTH, que tiene una vida media de 2 minutos, si se saca sangre al paciente antes de entrar al quirófano y 10 minutos después de que fue extraído el adenoma, el nivel de PTH debe disminuir significativamente, si es que la cirugía fue exitosa y se removió todo el adenoma. Entonces lo que hacen los cirujanos es tomar la muestra luego de que extraen el adenoma y la envían al laboratorio y en forma urgente el laboratorio de endocrinología tiene que devolver el resultado para saber cuál es el porcentaje de caída que hubo. Si este fuera el basal y acá pues el momento en que se extrae la glándula, una vez que se extrae empiezan a caer los valores de PTH. A los 10 minutos se toma la segunda muestra y la diferencia entre la basal y la de 10 minutos tiene que representar más del 50% para que la cirugía se considere exitosa.
En realidad no hay un claro criterio sobre cuál es el tiempo óptimo, si son 10 minutos o 15 minutos, y tampoco hay un claro criterio sobre cuál es el porcentaje de caída a utilizar. Pero lo que más se utiliza es esto que yo les conté, que es el criterio de Miami, que es el primero, y algunos además incluyen que la PTH a los 10 minutos debe caer dentro de los valores de referencia. La persistencia de valores elevados de PTH sugiere que no se extrajo todo el adenoma y obliga a que el cirujano siga explorando para encontrarlo. Siempre y cuando hay un hiperpara primario hay que descartar de que no haya en realidad un hiperpara secundario, que es una situación normal en la cual las células paratiroides sanas responden a una disminución del calcio iónico en el fluido extracelular. Las causas pueden ser por baja ingesta de calcio, por mala absorción, por déficit de vitamina D, por pérdida renal de calcio, como una hipercalciuria idiopática o diuréticos. Algunas drogas, como el litio, que reduce la sensibilidad de la paratiroides al calcio, puede dar hiperpara secundario, o en la insuficiencia renal crónica. En la insuficiencia renal crónica lo que ocurre es que la hipocalcemia propia del paciente renal genera un aumento de PTH. Además, la disminución de la masa funcionante renal disminuye la hidroxilación de la vitamina D, por lo cual hay hipovitaminosis D, y esto disminuye la absorción intestinal de calcio, por la cual aumenta más la PTH. Se vio en autopsias que además estos pacientes tienen una disminución del número de KSR en la glándula, por lo cual esta glándula sería menos sensible al calcio, entonces hay más aumento de PTH. En el paciente renal, déficit mantenido de vitamina D por la baja síntesis produce una hiperplasia paratiroidea porque la vitamina D actúa inhibiendo la replicación celular de la paratiroides. Y además se vio que también hay disminución de BDR, por lo cual es una glándula que es insensible a la vitamina D. Esto genera más aumento de PTH todavía. Y el aumento de la fosfatemia propio del paciente renal también aumenta la síntesis de PTH. Como conclusión, un paciente renal tiene valores muy elevados de PTH y el rango de PTH esperado de un paciente en diálisis está bastante discutido y lo vamos a ver en otra diapositiva más adelante. Una complicación del paciente renal es el hiperparatiroidismo terciario. Es una hiperplasia de la paratiroides debido al excesivo estímulo para la síntesis de PTH. Incluso estos pacientes pueden tener indicación quirúrgica si la PTH supera el valor de 1000 y también si cumple alguno de estos criterios que están acá. En cuanto a la toma de muestra para PTH, recientemente publicaron un trabajo, el grupo de trabajo de PTH que depende de la IFSC, que establece que si se mide en suero es necesario procesarla inmediatamente, separarla inmediatamente, procesarla dentro de las 3 a 4 horas y almacenar a menos 20 grados centígrados. También se puede procesar en muestras con ETA, pero deben ser inmediatamente separadas y procesadas dentro de las 72 horas. No se ha comprobado de que las muestras con ETA para PTH se puedan frizar, según este grupo de trabajo. En cuanto al sitio de toma de muestras, si la sangre se toma de una vía central, que pasa a veces con los enfermos renales, los valores pueden ser un poco superiores que en la sangre periférica. Y el momento de la toma de muestras tiene que ser en ayunas por la mañana, debido a que el calcio, fósforo y PTH muestran variaciones circadianas y por la ingesta de alimentos, y los pacientes en diálisis previo a la sesión de diálisis. Entonces, como vimos, desde la misma glándula paratiroides salen varios fragmentos de PTH carboxiterminales, además de la PTH 184 con actividad biológica. Además existe otra PTH que es la amino-PTH que se ha identificado en algunos tipos de carcinoma paratiroideo, que es una hormona que tiene actividad biológica pero que está fosforilada en posición 17. Y de los fragmentos carboxiterminales tenemos largos y cortos. Los cortos son aquellos que están clivados más allá del aminoácido 34 y los largos, denominados no 184, son los que están clivados antes del aminoácido 34. Y de estos lo que más importa es el fragmento 784 que se vio en algunos trabajos de investigación que tiene actividades contrarias a la PTH. Y me importa este tema porque muchos métodos de laboratorio
tienen reacción cruzada con estos fragmentos largos de PTH en diferente proporción, o sea, no todos de la misma forma, y no lo dicen muchas veces, así que es importante que los bioquímicos lo sepamos. El fragmento 784 se vio en cultivos celulares que promueve la endocitosis del receptor, disminuye la calcemia en ratas en forma significativa y además suprime la secreción de PTH en presencia de hipocalcemia aguda inducida en ratas. Se postuló que hay receptores para este fragmento, pero todavía no se han clonado. Y en cuanto a los ensayos, como les contaba, hay bastantes dificultades. Tenemos en la actualidad disponibles dos tipos de ensayos, los ensayos de segunda generación y los de tercera generación. Los de segunda generación, en general, los que más se utilizan solo son automatizados, que se denominan PTH intacta. PTH rápida o turbo sería aquella utilizada para las cirugías de paratiroides, que tendrían el mismo fundamento. Tienen anticuerpos, un anticuerpo dirigido contra la región carboxiterminal de la molécula y otra dirigida contra la región aminoterminal de la molécula. Estos ensayos automatizados se creían que dosaban la molécula intacta, por eso se llaman PTH intacta, pero con el descubrimiento de los fragmentos carboxiterminales largos, se vio que estos ensayos cruzan con estos fragmentos, algunos en mayor proporción y otros en menor proporción. Como consecuencia, cuando uno mide una muestra de suero, que todos los pacientes, todas las personas tenemos una pequeña proporción de fragmentos carboxiterminales presentes, y más aún si son pacientes renales que los tienen en mayor concentración, si se mide con diferentes metodologías, los resultados de PTH no son para nada comparables entre sí y no van a dar nada que ver uno con el otro. Por eso se empezaron a desarrollar los ensayos de tercera generación, que se comercializan con estos nombres, pero en general los trabajos los llaman ensayos de PTH 184. Estos ensayos tienen un anticuerpo aminoterminal dirigido contra los primeros 4 aminoácidos de la molécula. Esos 4 aminoácidos son indispensables para que la molécula tenga la actividad biológica. Entonces, estos ensayos solo miden la PTH biológicamente activa y no tienen reacción cruzada con estos. Obviamente que el resultado de un ensayo de tercera no va a tener tampoco nada que ver con el de segunda, van a dar resultados bastante menores, pero por lo menos sabemos que acá no estamos midiendo cosas que no queremos, como los fragmentos. Se ha discutido muchas veces, en muchos trabajos, si es necesario que todos dejemos de utilizar los ensayos de segunda o en que empecemos a usar los de tercera, que son mucho más caros, o no, si es necesario cambiar o no. Y la última palabra la tuvo este workshop del 2014, que es el grupo de trabajo del hiperpara primario, que dijo que los ensayos de segunda y tercera generación tienen la misma sensibilidad para la evaluación diagnóstica de hiperpara primario. Y que es verdad, cuando un paciente tiene hiperpara primario, por más de que lo evalúes con un ensayo de segunda generación o de tercera generación, da alto. Y uno puede llegar al diagnóstico de la misma forma. No produce dificultades tener un ensayo de segunda. Por eso los de segunda se siguen utilizando y son los que tienen la mayoría de los laboratorios. Muy pocos laboratorios tenemos ensayo de tercera generación. Además, dicen estos investigadores que los ensayos de tercera pueden detectar la amino-PTH que algunos ensayos de segunda no pueden detectar. Así que tendría una ventaja adicional. Y yo les digo que esto es solo en cuanto al hiperpara primario. En cambio, si uno está evaluando niveles de PTH en un paciente quizás que no es enfermo renal, pero que tiene algún grado de deterioro renal, que puede ser normal por la edad, como es normal que decline la función renal con la edad, puede tener aumento de fragmentos carboxiterminales y puede dar resultados elevados por ensayo de segunda generación. Y ahora, ¿cómo el médico puede saber si es un hiperpara secundario, si es un hiperpara primario o si es un error metodológico porque el ensayo mide fragmentos y no mide la molécula biológicamente activa? Ese es algo que todavía no se descubrió, no se dilucidó, porque nunca se hizo ese trabajo de comparación. Está igualmente discutido, pero es bueno que un laboratorio especializado en endocrino tenga por lo menos la posibilidad de, en este tipo de muestras, por lo menos tener un ensayo de tercera para ver si realmente tiene hiperpara primario el paciente o no.
En cuanto a los pacientes renales, la complicación que hay es que las guías de recomendación para los pacientes renales que rigen en Estados Unidos, que son las guías KDOQI, establecen que para los pacientes en diálisis la PTH tiene que estar entre 150 y 300. Y yo les acabo de decir que con ensayo de segunda generación hay muchas diferencias. Entonces, dependiendo del ensayo que yo use, el paciente puede entrar dentro de este rango o no. Otras sociedades, como la Sociedad Española de Nefrología, estableció que para cada kit utilizado tiene que haber un factor de corrección. De hecho, se han publicado factores de corrección comparando todos los ensayos entre sí con el ensayo que originó este rango de referencia, que es el ensayo de Nichols, de PTH, que ya no se comercializa, y publican un factor de corrección para que el nefrólogo por lo menos pueda utilizar el método que recibe, multiplicarlo por el factor de corrección y saber si el paciente entra dentro de este rango o no. En Europa rigen las normas KDIGO para los pacientes renales que establecen que para los pacientes en diálisis los valores de PTH tienen que estar en un rango entre 2 y 9 ULN. ULN es el valor superior del valor de corte del método. Upper limit normal es eso. Entonces se multiplica el valor de corte superior por 2 y por 9 y en ese rango tendría que encontrarse el paciente renal en diálisis. Para nuestro método, que el valor superior es de 38, el rango daría entre 77 y 347. Entonces, para cada metodología será un rango diferente, pero por lo menos se puede adaptar a la metodología en uso. Sin embargo, hacen hincapié estos especialistas en que más que un valor específico de PTH en el paciente renal, lo que hay que evaluar es la tendencia, si la tendencia va en aumento o en disminución. Y en la Argentina, la Sociedad Argentina de Nefrología también establece que los pacientes en diálisis debe estar entre 2 y veces el valor normal, o sea, lo mismo que las KDIGO. Bueno, y los factores de corrección para los pacientes renales surgieron de este trabajo que hizo este autor, en el cual comparó diferentes sueros de pacientes en diálisis, lo repartió en diferentes laboratorios, cada uno con su método, en el cual estaba la PTH Allegro de Nichols, la que estableció los valores de corte de 150 y 300 y 1000 para paratiroidectomía, y había 2 ensayos de tercera generación que en ese momento estaban disponibles. Fíjense que los valores son mucho menores, 1/3 menor aproximadamente. Y bueno, y a partir de esta tabla, esta recta de regresión, publicó una tabla de factores de corrección para que puedan utilizar los nefrólogos. En España hicieron algo parecido, también hicieron su tablita, también con el IRMA de Nichols y un ensayo de tercera generación. Y bueno, por último quería hacer un comentario acerca de los marcadores óseos. Nosotros en el laboratorio endocrino, para evaluar el metabolismo fosfocálcico, siempre tenemos la posibilidad de hacer un marcador de resorción ósea y un marcador de formación ósea. Hay una gran variedad de marcadores disponibles y cada uno adopta en su laboratorio el marcador que puede, porque cada plataforma analítica te ofrece 1 o 2 posibilidades. Uno no puede elegir el que quiera. Cada plataforma analítica tiene montado un método y nada más, o 2. Hay muchos marcadores y eso representó un gran problema cuando se trató de hacer un metaanálisis con todos los trabajos que había publicados, tratando de incorporar estos marcadores a un score de fracturas, para utilizar estos marcadores para un score de fracturas, y no se pudo lograr porque cada trabajo utilizaba un marcador diferente y no se pudo unificar y obtener ningún resultado. Así que la conclusión es que el valor aislado de un marcador óseo no da mucha información, sino que es utilizado más bien para el seguimiento del paciente a largo plazo, cuando inicia un tratamiento o cuando se modifica el tratamiento para ver si va mejorando o no. Y debido a todo este problema de los marcadores, un grupo de trabajo dependiente de la Fundación Internacional de Osteoporosis de la IFSC examinó toda la literatura y concluyó que teníamos que elegir un marcador de formación y un marcador de resorción que aparezcan todos los trabajos, como para poder en el futuro poder hacer una conclusión mucho más válida. Esto no desaprueba, no quiere decir que no se puedan utilizar los otros marcadores, sino que cuando uno publica un trabajo los tiene que incorporar, por lo menos estos 2. Y ellos eligieron
un marcador que es el CTX, que es el telopéptido del colágeno, y está disponible en nuestro país para una sola marca comercial, y como marcador de formación ósea eligieron el propéptido del procolágeno tipo 1, que no se consigue acá, así que nosotros por lo menos no lo podemos hacer. Así que bueno, nada más. Quería un poco resumir eso. Acá, este es el puntero, estos son los flechitos. Bueno, primero quiero agradecer mucho la invitación para Corevio, para dar esta clase. Excelente la clase de Nadia, súper completa. Yo voy a hablar de vitamina D. Algunos que están acá que yo conozco seguramente algo de esto han escuchado. Quiero decirles que si me quieren interrumpir para preguntarme algo no tengo ningún problema, la puedo seguir de donde sea. No quisiera que se quedaran con dudas. No hay mucho nuevo sobre la vitamina D. Con Nadia, antes de empezar a la charla, hablábamos de que a veces cuando voy a dar una clase, yo digo de nuevo voy a decir los valores deseables y me parece que no, pero después resulta que en charlas con profesionales siento que todavía hay cosas que siguen sin estar claras sobre la vitamina D. Así que va a haber algunas cosas que las vamos a repasar. Para los que lo saben la repasan y para que los que no las adoptan. Así que bueno, ahora acá vamos. La vitamina D es una provitamina liposoluble del grupo de los esteroides y circula en dos formas relacionadas. La D3 o colecalciferol y la D2 o ergocalciferol, muy parecidas químicamente entre sí. ¿De dónde proviene el colecalciferol? El colecalciferol proviene de la piel, de la síntesis del 7-dehidrocolesterol. Es la forma fisiológica de la vitamina D en los humanos. Si nosotros acá en este lugar no estamos medicados con vitamina D2, seguramente el 98% de lo que tenemos es D3, es colecalciferol. ¿Por qué? Porque la vitamina D2, acá voy a hacer lío, a ver, es de origen vegetal, se obtiene de la dieta, de muy pocos alimentos, o se utiliza como suplemento vitamínico. ¿Y qué alimentos contienen vitamina D2? Muy pocos. El salmón, el aceite de hígado de bacalao, los hongos frescos, pero en muy poca cantidad. Entonces, si nosotros no tomamos vitamina D2 por alguna situación, lo que vamos a tener siempre es vitamina, en el 98% de los casos, es vitamina D3, porque está muy poco, digamos, en la dieta para poder incorporarla. Pero también quiero que quede claro este concepto. Bajo ningún punto de vista y en ninguna circunstancia, la D2 pasa a D3 o la D3 pasa a D2. Ni que la tomemos, ni que tomemos sol, ni que tomemos D3, ni que tomemos suplementos vitamínicos de D2. La D2 y la D3 son dos moléculas independientes. A las dos les pasa lo mismo, las dos tienen la misma acción sobre el receptor, una con un poco más de potencia, como ya vamos a ver, que otras, pero son independientes. Nunca una pasa a la otra, ¿sí? Y como les dije que la que mayor cantidad tenemos es la D3, que lo hacemos por acción solar, hay muchísimos factores que influyen en esta síntesis. La latitud, por ejemplo, y las estaciones del año. ¿Por qué? Porque la forma de la Tierra hace que en la línea del Ecuador los rayos ultravioletas incidan mucho más que en el polo. Entonces se dice que por arriba de 40 de latitud y por abajo de 40 de latitud, la síntesis de vitamina D disminuye mucho. La melanina. Las pieles de la raza negra que tienen más cantidad de melanina sintetizan menos vitamina D. Los protectores solares, que inevitablemente los tenemos que usar en el momento actual, pero a partir del factor 8 la síntesis de vitamina D disminuye. Los hábitos de vestuario, en nuestro país no, pero en otros países del mundo la gente está tapada.
por lo tanto la síntesis de vitamina D disminuye a pesar de estar en un lugar, no sé, de latitud como si fuera el Ecuador. Si la persona está tapada no va a sintetizar vitamina D. Y esto lo puse porque se está viendo mucho y se estudia mucho sobre la obesidad. Como la vitamina D es una molécula liposoluble, el tejido graso la secuestra, ¿sí? Entonces, se han hecho estudios de poblaciones obesas, o sea, poblaciones con un índice de masa corporal mayor de 30 y poblaciones de personas con un índice de masa corporal entre 25 y 30, y a la misma exposición solar, por ejemplo, la persona con índice mayor de 30 tiene menores niveles de vitamina D. Incluso cuando se medica a un paciente, si el paciente es obeso, se medica con el doble o el triple de vitamina D que a un paciente que tenga un rango de IMC normal. A través del vidrio no se sintetiza la vitamina D. O sea que si nosotros pensamos que a través del vidrio poner a alguien o ponernos nosotros a sintetizar vitamina D, no lo vamos a lograr porque a través del vidrio no se sintetiza la vitamina D. ¿Qué latitud estamos nosotros? Acá en Capital Federal estamos en latitud 36, estamos casi cayéndonos. A partir de 40 para acá abajo desciende la síntesis de vitamina D. Esto lo traigo, bueno, para que lo sepamos. Y ahora vamos a hablar un poquito del metabolismo y el catabolismo de la vitamina D. Como les dije, viene una de acción solar y otra de parte de la dieta. Las dos se incorporan de la misma manera, la D2 y la D3. Todo esto que yo voy a decir le pasa tanto a la D2 y la D3, de la misma manera. Se incorpora a la circulación y acá viene una molécula importante que vamos a hablar mucho, que es la DBP, la proteína transportadora, que transporta tanto la D2 como la D3. Y que tiene una unión muy fuerte, pero muy fuerte con la hormona, que va a ser determinante para los métodos de análisis de la vitamina D. Y luego viene la primera acción de hidroxilación de la vitamina D, donde pasa a la 25-hidroxivitamina D y es una hidroxilación hepática. Esta hidroxilación hepática es una hidroxilación grosera, un paso metabólico que no está regulado por nada. Todo lo que entra por acción solar, por lo que coma, por lo que tome de vitamina D, pasa por el hígado y se convierte en 25-hidroxivitamina D a través de la 25-hidroxilasa. Luego hay otro paso metabólico de la vitamina D en el riñón. Este paso sí es un paso fino. Este es un paso que está regulado, el primero de todo por la paratormona, que la estimula, el estradiol o la hipofosfatemia, y la inhibe el propio producto, que es la 1,25-dihidroxivitamina D. Y la enzima que regula este paso fino, este paso especial de la vitamina D, es la 1-alfa-hidroxilasa. Porque la 1,25-hidroxivitamina D es la hormona per se. Cuando nosotros hablamos de vitamina D, decimos vitamina D, podemos estar hablando de la 25, de la 1,25. La 1,25-dihidroxivitamina D es la que tiene la acción hormonal, la que sale del paso metabólico del riñón. Luego hay un paso catabólico que se produce por la 21-hidroxilasa, que da productos inactivos de 1,24-25, 24-oxo, el ácido calcitroico que se eliminan por orina. Y lo que nos tiene que quedar claro en este paso metabólico es que lo que se produce de la acción de la 1-alfa-hidroxilasa renal es la 1,25-dihidroxivitamina D, que es la hormona per se, ¿sí? Tanto D2 como D3. Bueno, entonces tenemos la 25 y la 1,25. ¿Qué hormona medimos? Medimos la 25-hidroxivitamina D. Es el marcador nutricional hasta el día de hoy para medir la cantidad de vitamina D que tiene un paciente. ¿Por qué? Porque su concentración está en nanogramos por decilitros, mientras que la concentración de la 1,25 está en picogramos por decilitros. Tiene una vida media más larga que la 1,25 y aparte la 1,25 en situaciones de hipovitaminosis severa, como nos explicó Nadia, a expensas de un hiperparatiroidismo secundario puede mostrarse como normal.
cuando en realidad hay un déficit. Entonces, bueno, la primera conclusión de esta clase, para recordarla, es que lo que se mide es la 25-hidroxivitamina D, para medir el estatus de una persona de vitamina D, o sea, la vitamina D, o sea, lo que pasa por el paso metabólico del hígado. Ahora bien, ¿dónde actúa esta vitamina D? La 1,25 actúa en un receptor que está no solamente en los órganos que vamos a ver ahora, porque o sea, vamos a ver el metabolismo fosfocálcico, o sea, los órganos clásicos, sino que está por todo el organismo. Se ha encontrado en diferentes órganos del cuerpo, lo que da lugar a todas las acciones clásicas, a las acciones no clásicas, que ustedes deben haber escuchado, que no forman parte de esta clase, pero el receptor de la vitamina D está distribuido en todo el cuerpo, ¿sí? Pertenece a la superfamilia de receptores esteroideos tiroideos, y lo que tiene de especial es que puede actuar de dos maneras, por un efecto genómico y con un efecto no genómico. El efecto genómico, la 1,25, vuelvo a repetir, tanto de 2 como de 3, puede unirse al receptor nuclear, se heterodimeriza con el ácido retinoico, pasa al DNA directamente activando ciertos locus y da la expresión génica de proteínas, ¿sí? Para producir la respuesta biológica. La vitamina D regula alrededor de 900 genes, el 10% del genoma total, ¿sí? El 80% los estimula, el otro 10% los inhibe, para que ustedes tengan idea de la envergadura, o sea, de la importancia que tiene la vitamina D. Y otro efecto no genómico que lo hace a través de segundos mensajeros. Una respuesta es más rápida, la otra respuesta es más lenta, pero las dos van a formar proteínas o producir mecanismos para regular, sobre todo, que la acción principal de la vitamina D, que es mantener la concentración del calcio dentro de los límites normales. Y lo hace a través de órganos como el intestino, la paratiroides, el riñón y el hueso, que vamos a ver ahora. Pero una de las acciones principales del metabolismo fosfocálcico de la vitamina D es mantener las concentraciones de calcio dentro de los límites normales. El efecto sobre el intestino es uno de los más estudiados, ¿sí? Tiene un efecto genómico y un efecto no genómico. El efecto genómico, como yo les dije, produce a través del receptor nuclear y proteínas, como por ejemplo la calvindina y el TRPV6, que lo que hacen es tomar el calcio que está en la luz del intestino, lo internaliza, la calvindina lo liga y luego lo deposita en otro canal para que entre en circulación. Y el efecto no genómico hace apertura de canales a través de voltaje para que ese calcio ingrese a circulación. También aumenta y perfecciona funciones de las células de las microvellosidades. Y la acción general que tiene en el intestino es perfeccionar los procesos que contribuyen al crecimiento del esqueleto y la homeostasis del calcio. Piensen que el calcio es importante en todas las etapas de la vida, desde la etapa neonatal hasta la vejez. Lo que comemos de calcio, lo que ingerimos de calcio es variable por un montón de causas continuamente. El intestino está adaptándose a esas necesidades, ya sea de dieta o fisiológicas o patológicas. La vitamina D es uno de los actores principales que hace que pueda adaptarse a esos cambios el intestino. Aumenta entre un 40 y un 60% la absorción de calcio de la dieta, ¿sí? Otro efecto de la vitamina D es el efecto óseo, que lo hace, como explicó Nadia, con la paratormona, estimula la resorción ósea ante una disminución de la calcemia, lo hace también por un efecto de que la 1,25 se une al receptor del osteoblasto, se produce el RANK ligando se une al RANK y de esta manera se estimulan los osteoclastos y de ahí lo que se produce es la resorción ósea para remover el calcio y el fósforo del hueso y así poder mantener esos niveles de calcio que estaban bajos, llevarlos a un valor normal. Pero el otro efecto de la vitamina D,
que es importantísimo, es que favorece la cantidad y la calidad ósea. Lo hace a través de disminuir la reabsorción ósea inducida por la paratormona y la citoquina. O sea, por un lado, produce la reabsorción para mantener esos niveles de calcio que cayeron, pero la acción también principal que tiene en el hueso es favorecerlo. Y lo hace a través de síntesis de proteína de matriz ósea, aumenta el número y función de osteoblasto, aumenta la formación de hueso cortical. El hueso cortical es el hueso que está por fuera del mismo hueso, el que está dentro es el hueso trabecular, lo fortalece, ¿sí? Disminuye su porosidad y también actúa en la reparación de microfracturas, ya que mejora la función de los osteocitos. Y con respecto a la acción del calcio, que también Nadia lo explicó en su presentación, a través del receptor sensor de calcio que está en la paratiroides y cómo actúa la paratiroides y el riñón conjuntamente, les voy a decir que cuando hay una disminución del calcio, el primero que se da cuenta es el receptor de calcio que está en la paratiroides, que lo que hace es segregar paratormona. La paratormona va y actúa a nivel renal, también a nivel óseo, pero a nivel renal actúa sobre el túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal tiene células que tienen una alta concentración en 1-alfa-hidroxilasa. Entonces hace que esa 25-hidroxivitamina D pase a 1,25, que es la hormona biológicamente activa. Si uno tuviera que decir cuál es la glándula endocrina de la vitamina D, es el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Porque ahí se produce la 1,25-hidroxivitamina D y ahí la misma 1,25-hidroxivitamina D produce su retroalimentación negativa, ¿sí? Entonces, las acciones del riñón, lo que hace la vitamina D, potencia la acción de la paratormona, aumenta la síntesis para que se pueda reabsorber el calcio y, lo más importante, tiene un feedback negativo sobre sí misma, ¿sí? Estimulando inhibiendo la 1-alfa-hidroxilasa y estimulando la 24-hidroxilasa. Y a través de la paratormona inhibe la síntesis de paratormona, regula su propio receptor, aumenta la transcripción del gen receptor de calcio. Ahora, ¿cuáles son los valores adecuados de vitamina D? Durante mucho tiempo salieron trabajos en los cuales buscaban un valor de vitamina D que lograra suprimir la paratormona, saber qué valor de vitamina D tenía el máximo absorción intestinal de calcio, cuál era la vitamina D que provocaba el menor índice de fracturas y la disminución de caídas, cuál era el valor de vitamina D que mantenía los marcadores óseos inhibidos, cuál era el mejor valor de vitamina D para las acciones no clásicas. Hay muchísimos trabajos que postularon distintos valores de vitamina D. En el 2011, la Endocrine Society se expidió y tomó como valor óptimo el de 30, ¿sí? El de 30 nanogramos por mililitro, considerando un valor de 20 a 30 como insuficiente, un valor por debajo de 20 déficit y un valor mayor de 40 como suficiencia y por mayor de 100 o 150 como toxicidad. Ustedes pueden encontrar también en la literatura que la IOM, el Instituto de Medicina de Estados Unidos, postula como valor óptimo el de 20 nanogramos por mililitro. Se han peleado mucho entre ellos, han ido papers de ida y vuelta, pero la verdad que entre el valor de la Endocrine Society y el valor de la IOM se utiliza mucho más el valor de la Endocrine Society, pero ustedes tienen que tener en cuenta que todos los métodos que se utilizaron para este valor de vitamina D fueron métodos que fueron diferentes y no siempre son comparables, ¿sí? Entonces, lo que se utiliza como valor deseable de vitamina D es un valor de menor de 20 para deficiencia, un valor de 20 a 30 para insuficiencia y un valor mayor de 30 para suficiencia. Y recordemos que los valores mayores de 30 son los requeridos para las acciones no clásicas de la vitamina D. En el valor de deficiencia lo que vamos a encontrar es una mineralización defectuosa del hueso, raquitismo, osteomalacia y osteoporosis, que ya la vamos a ver. En los valores de insuficiencia vamos a ver que hay alteración de la homeostasis del calcio, hay aumento de paratormona, o sea, hiperpara secundario, hay aumento de la remodelación ósea
Y en valores de mayor de 30 hay ausencia de alteraciones del metabolismo mineral, hay una máxima absorción del calcio y hay una disminución en el riesgo de caída y fracturas osteoporóticas, lo cual es muy importante para la gente adulta. Con respecto a la vitamina D, como les dije, es una hormona que es necesaria en todas las etapas de la vida. En el embarazo, en el neonato, en la niñez, en el adulto joven, en el adulto maduro y en la persona de muchos años. A medida que las poblaciones en el mundo, ¿no? a través de los años, se corrieron del ecuador, fueron perdiendo la pigmentación de la piel para poder absorber y sintetizar mejor la vitamina D, ¿sí? Pero los hábitos de vida de que hay en este momento en el mundo hace que la hipovitaminosis D vuelva a tener una gran prevalencia en la población general. Y es lo que vamos a ver nosotros ahora, porque si algo es importante de la vitamina D es cuando está deficitaria, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de embarazadas y neonatos, este trabajo de Luisa Plantalech nos dice cómo se comportan, por ejemplo, en neonatos y suero materno en pacientes que se tomaron en Ushuaia, donde hay una latitud de 55, en Buenos Aires, donde hay una latitud de 36, y en Río Gallegos, donde hay una latitud de 52. Bueno, en Ushuaia son los valores más bajos en neonatos, pero fíjense en qué valores, de 4. En Buenos Aires el neonato tiene un valor de 11 y en Río Gallegos de 8,9. La sangre materna, igual. En Ushuaia 6,3, en Buenos Aires 14 y en Río Gallegos 15. O sea, valores todos deficitarios. La 25-hidroxivitamina D pasa a la placenta, ¿sí? Pero es la única fuente que tiene el feto de 25-hidroxivitamina D. Una vez que el bebé nace, tiene los valores en 80% de lo que le dio la madre. Y si consideramos que la 25-hidroxivitamina D tiene una vida media de 3 semanas, al mes el bebé, si no es suplementado, no tiene más vitamina D, ¿sí? La leche materna tiene muy poca vitamina D, por más que la madre esté suplementada. Hay mucha discusión en tratar a las embarazadas con vitamina D. ¿Sí? Hay médicos que se niegan rotundamente, hay otros médicos que sí suplementan a las embarazadas. Hay muchísimos trabajos que hablan de las consecuencias de tener déficit en el embarazo. Quizás el más interesante, por lo menos para mí, que yo he encontrado y el que más se respeta, digamos, es que las embarazadas tienen 5 veces mayor riesgo de sufrir preeclampsia que una embarazada que no es deficitaria. Entonces lo que más se propone es tratar a las embarazadas, sobre todo si ya tuvieron antecedentes de tener hipertensión. Bueno, ¿qué pasa en los niños y en los adolescentes? Este también es un trabajo que se hizo en distintas provincias para ver en la distinta latitud cómo eran los valores, y fíjense en que son chicos de entre 7, de 2 años, de 6 años, de 7 años, en Ushuaia, Comodoro Rivadavia y Buenos Aires, y en Buenos Aires que el valor es 21, los demás son todos valores deficitarios. Pero lo que tiene de interesante esto es que un trabajo no solo le midió la vitamina D, sino que también le midió la densitometría ósea, o sea, para ver la mineralización ósea de estos chicos, de estos adolescentes, porque no son estos, eran otros que eran con más edad. Entonces, si había diferencia significativa en la vitamina D de los que están más al sur, de los de Buenos Aires, bueno, ¿cómo estaban los huesos? Y no dio diferencia significativa, o sea, los huesos de los chicos del sur que tenían menos vitamina D y los de Buenos Aires estaban igual, ¿sí? Eso es importante también saberlo. A veces cuando hablamos tanto esta cosa de desesperarse cuando uno ve estos valores, bueno, ellos dieron ese paso más y no solamente se quedaron con el valor de diferencia significativa, sino que midieron la densitometría ósea de estos chicos y les dio igual, ¿sí? Pero en la niñez y en la adolescencia la carencia de vitamina D aumenta el riesgo del raquitismo, ¿sí? Que es una enfermedad que vamos a hablar un poquito ahora, donde lo que tiene el raquitismo es una falla en la mineralización por un déficit de vitamina D. Los huesos son blandos, los huesos están mal mineralizados. Al principio las epífisis se agrandan, son dolorosas, pero los chicos cuando comienzan a caminar
los huesos se deforman de esta manera, ¿sí? Y lo que vamos a encontrar nosotros en el laboratorio es disminución de calcemia, disminución de fosfatemia, disminución de calciuria, de fosfaturia, la fosfatasa alcalina y la paratormona aumentada y la vitamina D disminuida. En Argentina se hizo un estudio de incidencia de raquitismo y se vio que en la Patagonia hay 8,5 veces más de incidencia que en la región pampeana, y en Santa Cruz hay mayor 15 veces más de incidencia del raquitismo que en la región noroeste. O sea, el raquitismo es una enfermedad realmente grave, ¿sí? En los adultos jóvenes no vamos a ver raquitismo, vamos a ver la osteomalacia. La osteomalacia también es un déficit de la vitamina D, que lo que provoca es la dificultad de incorporarse de la silla, subir escaleras o quitarse la remera. El cuerpo duele, ¿sí? El cuerpo duele en la espalda, hay pseudofracturas, hay debilidad muscular proximal. El laboratorio es muy parecido al del raquitismo. Vamos a encontrar hipocalcemia, hipocalciuria, hipofosfatemia, hipofosfaturia, PTH y fosfatasa alcalina elevadas y deficiencia de vitamina D. Y la osteoporosis, que también es muy común en las mujeres posmenopáusicas, mucho más en las mujeres que en los hombres, está muchas veces ligada al descenso del estradiol. Y es una enfermedad degenerativa que aparece con la edad. Hay pérdida muy grande de la masa ósea. Y la osteoporosis, cuando se estudia una mujer con osteoporosis, no se puede pensar en no pedir una vitamina D, ¿sí? La PTH que se va a pedir en la mujer osteoporótica para ver su estatus tiene que estar siempre acompañado de una vitamina D. Este es un trabajo que yo les traje para que vean. Estos son todos trabajos argentinos de distintos autores, donde miden la vitamina D en el invierno y en verano en distintas poblaciones, ¿no? Algunos N son muy interesantes porque, por ejemplo, tiene 198 mujeres posmenopáusicas que en el invierno tuvieron un valor de 20. Estos son adultos, mujeres y hombres que tienen un valor en invierno de 20 y en verano de 23. Estas son mujeres posparto que tienen un valor de 14. Ancianos en instituciones que en verano tienen un valor de 14. Bueno, las mujeres menopáusicas que les dije. Adultos que tienen valores de 17 en invierno, de 32 en verano, ancianos con valores de 17, mujeres adultas y hombres con valores de 20, 22 en invierno, y bueno, en verano por la acción solar aumenta. Pero fíjense en que las poblaciones más vulnerables son las mujeres posparto con valores de 14 o los ancianos en instituciones que tienen valores realmente bajos de vitamina D. Entonces, ¿cuáles son las poblaciones en riesgo a las cuales hay que pedirles vitamina D? Porque la vitamina D es una determinación muy cara. Incluso hay todo un problema ahora porque las obras sociales están disminuyendo la aceptación de pedido de vitamina D. La recluyen a un pedido de vitamina D por año, ¿sí? Entonces, saber a qué poblaciones, o por lo menos que nosotros sepamos a qué poblaciones se le debería pedir la vitamina D, es muy interesante. La vitamina D, como les dije, siempre se le tiene que pedir a las pacientes con osteoporosis, ¿sí? Una paratormona y una vitamina D. Si la paratormona está alta y la vitamina D está baja, lo primero que hay que corregir es la vitamina D para ver si esa paratormona entra en nivel normal. En enfermedad hepática, ustedes podrán pensar que como la primera hidroxilación que se produce es la hepática, si un paciente tiene una enfermedad hepática, no produce la hidroxilación. Y en realidad tiene parte de razón, pero para que se vea deteriorada el paso metabólico hepático, tiene que haber una enfermedad muy grave hepática, ¿sí? Lo que sí hay, si hay disminución de los ácidos biliares, como la vitamina D, para ser absorbida, estamos hablando de la vitamina D que tomamos, necesita de los ácidos biliares, y la enfermedad hepática lo disminuye, eso sí va a haber una disminución de vitamina D. En todas las enfermedades de mala absorción, como por ejemplo la enfermedad celíaca, hasta que el intestino no vuelve a la normalidad, por más vitamina D que le demos al paciente, no se va a absorber, ¿sí? Todas estas enfermedades
disminuyen la absorción de la vitamina D. Recordemos que los linfomas tienen como una secreción, los linfomas, las enfermedades granulomatosas tienen como una secreción ectópica de 1,25, por lo tanto los valores de 25 suelen estar disminuidas en estos pacientes. El embarazo y lactancia, bueno, es totalmente necesaria, ya les expliqué por qué. En los tratamientos prolongados con glucocorticoides o los retrovirales, por ejemplo el HIV, interfieren en la acción y disminuyen la vitamina D. Cuando tengamos pacientes que están tratados con corticoides o pacientes HP, sepamos que la vitamina D puede estar disminuida. Los anticonvulsivantes, casi todas las personas que toman anticonvulsivantes tienen osteomalacia por disminución del aumento del catabolismo de los anticonvulsivantes sobre la vitamina D. La edad avanzada, con la edad avanzada la piel se pone más fina, ya no hay tanta síntesis de vitamina D. Como dijo Nadia, la función renal disminuye, por lo tanto también hay disminución de la vitamina D. Y la obesidad. La obesidad es un factor muy importante, ¿sí? Ya que, como les dije, secuestra la vitamina D y hay que suplementarlo el doble o el triple de vitamina D para lograr lo que trata de lograr el médico, que es un valor deseable, ¿sí? La vitamina D se medica para alcanzar un valor deseable. No se medica ni por kilo de peso en los chicos ni en los adultos, se medica para tratar de llegar al 30 o al 50. Hay otras enfermedades que, o sea que no voy a entrar en estos detalles, porque me parecieron más importantes las otras que son las que más vamos a ver en el laboratorio, pero están asociadas a la vitamina D, genéticas como déficit de la 1-alfa-hidroxilasa, defecto heredado de forma recesiva del receptor de calcitriol, osteodistrofia. Bueno, hay muchísimas enfermedades asociadas a la vitamina D. Y ahora vamos a ir a lo que a nosotros nos interesa también, que como somos bioquímicos, a la medición de la vitamina D. Como ya les dije, hay dos moléculas, la 1,25 y la 25. Medimos la 25 porque está en concentraciones nanomolares, porque tiene vida media más larga y porque es el índice más fiable para el estado nutricional de la vitamina D. ¿Qué tipo de muestra podemos usar? Podemos usar suero, podemos usar plasma. Esta es la parte más positiva de la vitamina D porque es una molécula altamente estable. Hay trabajos hechos de descongelado y vuelto a frizar y vuelto a descongelar de vitamina D que prácticamente no tienen diferencia significativa. La vitamina D no se abriga de la luz. Hay mucha gente que la tapa. Bueno, no es necesario. Hay trabajos justamente que se llama, que la vitamina D dice que es sólida como una roca, que han dejado los sueros a exposición de la luz, los han dejado a temperatura alta y la verdad la diferencia de vitamina D es mínima. Pero la otra parte analítica de la vitamina D las tiene todas para perder. El carácter hidrofóbico de la molécula la hace una molécula altamente complicada para evaluar. La alta unión a la DBP. La alta unión a la DBP es sumamente importante, sobre todo el paso de los métodos manuales, donde esa unión se hacía, como lo dice el método, manualmente, y estaban 1 hora hasta que se separaba la DBP de la 25-hidroxi. Ahora los métodos automatizados lo hacen adentro de la cubeta del aparato automatizado en 10 minutos, ¿sí? O sea, y sobre esa separación que nunca explican cómo la hacen, ni dicen qué es lo que usan, sin sacar de la cubeta se dosa la vitamina D, ¿sí? No hay método de referencia, como en prácticamente todas las hormonas esteroideas. Se propone el SRM972, pero en realidad nadie sabe qué utiliza. El fabricante en los insertos lo que dice es que lo calibró contra un HPLC que puede estar, no sé, en Checoslovaquia o en algún lugar cercano de donde tiene su planta de fabricación, pero en realidad no se está utilizando este estándar para todos. El efecto matriz la hace vulnerable, su característica hidrofóbica la hace vulnerable. La especificidad de los ensayos, porque como les dije, hay 2 moléculas. Ahora yo voy a tener que dosar tanto la 2 como la de 2 como la de 3 en la sangre. Y la presencia de una tercera forma, que es el 3-epi-25-hidroxivitamina D, que no es biológicamente activa, pero que cruza en todos los métodos,
que está presente en alta concentración del suero neonatal. O sea que si vamos a trabajar con neonatos tenemos que saberlo, ¿sí? Bueno, esto es una foto para que ustedes vean de estos estándares que se están tratando de que los utilicen todos los fabricantes. Y la historia de la medición de la vitamina D empieza con un ensayo de unión competitiva, después Hollis en 1985 puede producir un anticuerpo que tiene afinidad para las dos, para la D2 y para la D3, luego le incorpora la marca del yodo 125 y logra el radioinmunoensayo de Diazorin, que fue muy utilizado, muy bien visto por toda los autores que trabajaron con él. La verdad que tenían muy buena correlación con el HPLC, que en ese momento también se utilizaba, pero era un método engorroso porque era manual, ¿sí? Y había que hacer, es un RIA líquido, y había que hacer, o sea, trabajar mucho tiempo, tardaba como 4 horas el ensayo y había que estar muy bien adiestrado para hacerlo. Y luego, a partir del 2001, hay un advenimiento de métodos automatizados prácticamente por todas las marcas y empezaron los problemas. ¿Por qué? Porque no todos detectan lo mismo. Por ejemplo, acá hay algunos de los métodos, Abbott, Liaison, radioinmunoensayo, y para que ustedes vean que acá habla de la especificidad que tiene para ver D2 y D3. Por ejemplo, el de Abbott tiene para ver la D3 un 100%, pero para ver la D2 un 52%. El Liaison dice que tiene para D3 100%, para D2 104%. La marca, utilizan todos anticuerpos diferentes, de oveja, policlonal, la marca siempre también es diferente. Y acá se ve un poco mejor la presencia de los metabolitos de la vitamina D, cómo cruzan con los diferentes ensayos, ¿sí? Por ejemplo, la 24-25, que son productos del catabolismo de la vitamina D, en el radioinmunoensayo, o sea, interfieren en un 100%, en el COVA en un 121%, en Architect, en RIA y en ELISA, en todos. No miden de la misma manera la D2 que la D3, fíjense en este caso, el COVAS, 98% mide la D3, 81% la D2. Y fíjense en el que les dije, el C3-EPI, que no es biológicamente activo, pero que en los neonatos está en muy altas concentraciones, el COVAS interfiere en un 93%. Por lo tanto, si vamos a trabajar con neonatos, sepámoslo a esto, y estamos utilizando el COVAS, que vamos a tener interferencia que no estamos midiendo la molécula que queremos medir, sino que tenemos interferencia de estas otras. ¿Y qué es lo que provoca tener métodos que no midan de la misma manera la D2 y la D3? Mientras el paciente no esté medicado, no pasa nada. Pero si el paciente está medicado con D2, como por ejemplo en nuestro hospital, que la D2 es mucho más barata que la D3, entonces las gotitas de raquiferol se le dan mucho a los pacientes. Entonces, si yo estoy midiendo con un método que mide solo D3 y lo correlaciono con un método que mide la D2 y la D3, si el paciente no está suplementado, voy a tener una correlación bárbara, porque yo les dije que si uno no está suplementado, todo lo que tiene es D3, lo que logra por acción solar. Pero si el paciente está medicado con D2 y yo tengo el método que mide solo la D3 y el otro que mide la D2 y la D3, la correlación se pierde completamente, porque este método a la D2 no la ve, ¿sí? No en todos los lugares del mundo se medica como en Argentina con D2 o D3. En Europa se medica solo con D3 y en Estados Unidos solo con D2. Entonces, si los pacientes están medicados con D2 y yo tengo un método que mide solo D3, no lo voy a ver. O sea, el médico le va a seguir dando D2 y yo le voy a seguir diciendo que los valores de vitamina D son bajos. Yo tengo que saber qué método estoy usando y tengo que saber si mi método primero y principal está midiendo la vitamina D total. Y si la mide, saber con qué porcentaje mide la D2 y con qué porcentaje mide la D3. Por eso el seguimiento del paciente medicado se tiene que hacer siempre con el mismo método, porque no todos los métodos
miden lo mismo. Este es un trabajo muy lindo donde el método que se postula como referencia es el MASA, ¿sí? El HPLC MASA, espectrometría de masa. Y los correlaciona con todos los métodos que había en el 2012, que son todos los que están ahora también, y tiene como un ranking que es un coeficiente que lo puntúa. Y bueno, y acá vemos, acá tenemos el MASA y acá tenemos el Liaison y el radioinmunoensayo, y ellos obtienen una correlación de 0,97, ¿sí? Una correlación que ellos consideran que muy bien, que está muy buena. Pero fíjense en acá, por ejemplo con Siemens, ya la correlación les baja a 0,91 y lo consideran como una correlación moderada. Con Abbott, esa correlación baja a 0,85 y la consideran como una correlación regular, y con Roche de 0,66. Entonces fíjense en ustedes de qué manera diferente se comportan los métodos, ¿sí? Esto es interesante porque acá le dan las mismas muestras a distintos laboratorios que tienen espectrometría de masa, Liaison, y evalúan los valores. Y ellos ven que en la zona de decisión médica, esto sería el 20, ¿sí? está en otras unidades, cuando los valores son altos, todos los ven altos y no hay problema. Cuando los valores son bajos, todos los ven bajos. Pero en los valores de decisión médica hay mucha diferencia entre un laboratorio y otro, ¿sí? Eso uno no sabe si está dado por un efecto matriz, debido a la naturaleza lipofílica, a una diferencia de disociación de la vitamina de su proteína transportadora, como le dije, que los métodos automatizados sobre los métodos manuales y sobre la espectrometría de masa, que es diferente, pero quiero que sepan que no solamente tienen diferencias, sino que la peor diferencia la tienen en la parte más crítica, ¿sí? En la parte donde hay que medicar al paciente. Bueno, esto es un trabajo que se hizo en la carrera de SAEM, donde ellos midieron, tenían sueros del norte, del centro y del sur, y los dividieron por deficiencia, suficiencia, y los midieron por 3 métodos diferentes: radioinmunoensayo, CLIA y ECLIA. Y observen esto porque realmente es terrible cómo, por ejemplo, para radioinmunoensayo había en el norte un 44% de pacientes suficientes, mientras que para el CLIA un 39% y para el ECLIA un 4%. ¿Sí? Era terrible la diferencia que encontraban al medir los sueros con distintos métodos. Quizás la respuesta de esto sea, por ejemplo, la falta de estandarización, de que no se usa el mismo estándar. Este es un trabajo que lo que hace es medir por Liaison, por ADVIA y por Elexis los mismos sueros contra masa. ¿Y qué ven ellos? Que los pacientes deficientes de vitamina D para masa hay un 44,6%, para Liaison hay un 52%, mientras ADVIA ve un 51%, mientras Elexis ve un 37%. ¿Y cuál es el relato de todo esto? Que si se postula como el método de referencia y todos deberían parecerse a este método de referencia, Liaison y ADVIA están sobreestimando todos estos pacientes, mientras que Elexis no está viendo todo este rango de pacientes y estos pacientes no están siendo medicados. Esto es el final de la conclusión, digamos, de todos estos problemas metodológicos que tiene la vitamina D. Los pacientes que se medican de más y los pacientes que dejan de ser medicados, depende del método que utilizamos. No todo es malo. De las grandes críticas que hubo de las publicaciones de todos estos problemas, lo que se puede decir que el DEQAS, que es el control de calidad externo a nivel mundial, desde 1994 al 2009 la imprecisión mejoró muchísimo, quizás por la presión que se ejerció sobre todos sobre los fabricantes de estos temas. Y si tuviésemos la posibilidad de poder informar de 2 y de 3, si tuviéramos un HPLC, por ejemplo, lo haríamos. Bueno,
se hizo un escenario hipotético donde se les dio a los... Por eso les digo que a veces la confusión es grande con respecto a la de 2 y la de 3, a nivel que llega a nivel médico. En este escenario hipotético se les daba a los médicos resultados hipotéticos de pacientes y le decía a cuál medicaría y a cuál no medicaría. Observen esto, este paciente que los médicos tenían para evaluar, que les decía que tenía menor de 5, la de 3, pero 40 de 2, 11 de 19 médicos lo hubiera medicado. ¿Sí? Para que ustedes entiendan la confusión o la falta de criterio que hay incluso a nivel médico. Entonces se decidió que por más que pudiéramos medir por HPLC o por algún método la de 2 y la de 3 por separado, siempre se informe vitamina D total. ¿Sí? No va a ser nuestro caso porque nosotros no tenemos acceso a esa metodología, pero sí, si la tuviéramos o estuviéramos en otro lugar del mundo, tenemos que informar vitamina D total. ¿Se mide la 1,25? Hasta ahora estuvimos hablando de la 25. ¿Se mide 1,25? Sí, se mide 1,25, se mide por métodos de radioinmunoensayo, radioreceptor, enzimo, inmunoanálisis, y la determinación no es muy pedida de 1,25. Se utiliza, por ejemplo, si hay sospecha de una anomalía de la 1-alfa hidroxilasa o cuando hay un exceso de la 1-alfa hidroxilasa ectópico, por ejemplo, una sarcoidosis, pero no es una determinación que se utilice la 1,25. La suplementación con vitamina D se puede hacer tanto con D2 como D3. Durante un tiempo se decía que era solamente con D2 y que solamente con D3 y que la D3 era mucho mejor, y algo de razón tiene. La D3 es como que llega a los niveles de vitamina D más rápido, pero tanto la D2 como la D3 son igual de efectivas para mantener los niveles de vitamina D. Lo que se hace ahora es, a lo mejor si uno puede, ¿no? Yo siempre hablo de parte del hospital, donde a veces los recursos son muy pocos, pero se guarda la D3 para esos pacientes que realmente tienen valores muy bajos de vitamina D, para darle el primer empuje con D3 y después se los mantiene con D2. Y las dos, quiero que les quede claro que son igual de efectivas para mantener los niveles de vitamina D. Entonces, las primeras conclusiones que podemos tener es que medimos la 25 hidroxivitamina D, informamos valores deseables, ahora no vienen más en los insertos valores normales, pero cuando yo empecé a hacer el radioinmunoensayo, el diazorín tenía en el inserto, decía que el valor normal, que lo había hecho con una población de no recuerdo cuántos pacientes, iba de 14 a 40. O sea, si yo hubiese puesto en el resultado el valor normal, hubiese metido adentro deficiencia, suficiencia, ¿sí? Por eso nunca se expresan como los valores normales, se expresan como valores deseables. Es aconsejable informar el método que se utiliza. Los bioquímicos tenemos que conocer las limitaciones del método que utilizamos en nuestro laboratorio, por todo lo que le dije. Los valores no son comparables entre métodos. Les tiene que quedar claro eso. Por eso, cuando se discute el valor de vitamina D, porque si nosotros nos hacemos vitamina D, nos va a dar bajo el valor. Estoy segura que a nadie le va a dar 40 o 50, nos va a dar bajo. Entonces, mucha gente, muchos médicos se preguntan si estos valores de 30 no son valores como inflados de vitamina D. Esa respuesta es muy difícil, porque esos valores de 30 se hicieron con metodología que fue mejorando a través del tiempo. Esos valores de 30 de suficiencia y de menor de 20 de deficiencia se hicieron con métodos que fueron cambiando. Pero volver a tener todas esas variables en cuenta y lograr de nuevo valores deseables o verificar si serían estos es tremendamente difícil al día de hoy, ¿sí? Y si hay tiempo, quería hablar un poquitito de vitamina D libre. No hay tiempo. Bueno, listo. Nada. Si quieren preguntarme algo. Bueno, quiero agradecerles a ambas disertantes. Como todos saben, hoy estamos con el tiempo muy acotado, por lo cual si tienen preguntas, pues ya que las disertaciones fueron muy completas,
y hablaron mucho a nivel bioquímico. Los invito en el hall para que hagan todas las preguntas a las disertantes. Gracias.